Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Silvia Fernanda Villamizar Gelbes, es psicóloga de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga. Me es muy grato saludarles el día de hoy. En la Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias que pretenden establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así el vínculo con su alma mater. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de la formación y actualización. A través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece nuevas tendencias en neurociencia, estimulación transcraneal y salud mental. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan, egresados y estudiantes de segundo semestre. Les informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada. Las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. Entonces, a continuación, los dejo con la egresada Jenny Paola. Buenas tardes. Bueno, para mí es muy grato estar aquí nuevamente. Yo soy egresada aquí como psicólogo, igual que ustedes. Llevo ya más o menos 3 años trabajando en el Hospital Internacional, haciendo apoyo y siendo psicóloga en el Laboratorio de Estimulación Magnética Transcraneal. Bueno, para entrar en materia y pues ya para preguntarles, no sé si ustedes han escuchado sobre este tema. No sé si alguien quiere darme algún punto de vista, que de pronto creen que es estimulación magnética transcraneal. No sé si alguien quiere de pronto aportar algo, no sé. Señora. Entonces, para darles un brechazo y como darles un inicio a esto, pues no voy a entrar mucho en el tema, simplemente les voy a mencionar exactamente cómo inicia esta innovación desde ese tiempo y desde ese siglo hasta el momento, ¿no? Entonces, quien lo inventa es el doctor Anthony Berkeley en Inglaterra en 1980, ¿sí? Él es capaz de desarrollar y crear el primer estimulador magnético donde es capaz de estimular la actividad cerebral cortical para poder mirar ciertas patologías que en su momento no era ni depresión ni ansiedad, que es lo que se está tratando ahora, sino que era para Parkinson y para fibromialgia o dolor en caso tal. ¿Sí? No voy a entrar mucho acá, de todas formas ahí también está citado. Entonces, ¿qué es? Es una técnica no invasiva, como lo comentaba la compañera, que utiliza campos magnéticos para estimular células nerviosas del cerebro. ¿Sí? Siempre todo lo que vayan a ver son imágenes reales de lo que se tiene ahorita ahí en el Hospital Internacional. Este es el laboratorio como tal. Atrás, como ustedes pueden ver, este es el estimulador y al lado está el neuromodulador. Sí, ya ahorita al desarrollo de la exposición yo les voy comentando exactamente qué es cada cosa. Igualmente está citado con la Mayo Clinic. Ahorita pues voy a abrir un paréntesis. Mayo Clinic ahorita nosotros nos asociamos a la Mayo Clinic para poder pues darle como un poquito más de avance en la parte tecnológica y en la parte médica con el hospital. ¿Sí? Entonces, este es el estimulador para que ustedes lo vean de cerca. No voy a entrar mucho en detalle. Estas son las partes del estimulador. ¿Sí? Entonces está el high cooler. El high cooler es la parte que es la que le da como la refrigeración al estimulador. Está la parte del circuito refrigerante de las bobinas. La bobina como tal es el regulador de energía, quien es el que nos envía todos los pulsos magnéticos. Y el capacitor, que es como el cerebro del estimulador. ¿Sí? Entonces, allí es donde nosotros programamos todos los protocolos a los cuales querramos aplicar, según sea la necesidad del paciente. Entonces, ¿cuáles son los trastornos a los cuales nosotros
estamos para brindarle el tratamiento a los pacientes. Está todo tipo de depresión, trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo con síntomas psicóticos, sin síntomas psicóticos, episodios moderados, leves y severos. Está también el de ansiedad y está también el trastorno mixto. Ese también se trata ya. Y está el trastorno de obsesivo compulsivo y el de adicciones. Estos tres primeros que yo les menciono son los que se están tratando actualmente en el hospital. Y adicciones, para poder adicionarles, ahorita en este momento no tenemos ningún paciente todavía que quiera de pronto atender a este tratamiento. ¿Por qué? Porque son pacientes, así como los pacientes van voluntariamente a las instituciones psiquiátricas, para este tratamiento también es necesario la voluntad del paciente para poder querer aplicar este tratamiento, ¿vale? No obstante, decirles que la estimulación pues es una técnica y es una terapia que está aprobada por la FDA, así como aquí es el INVIMA, en Estados Unidos es la FDA y la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿vale? Entonces, ya entrando en materia y entrando un poquito más, ¿qué nosotros hacemos en la parte de estimulación cuando el paciente quiere ingresar o cuando el paciente quiera acceder a alguna terapia? Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, la parte derecha de ustedes están como unas consideraciones éticas. Es importante mencionar que en todo procedimiento, dispositivo o fármaco, dependiendo si es algo investigativo, siempre debemos tener en cuenta un consentimiento informado, que sea legible, que sea con lenguaje claro. Esto es muy importante en la parte legal, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. Un paciente que quiera acceder a esta terapia debe tener esto, que son como unos criterios de inclusión. No tener implantes metálicos, no fragmentos de bala, que no tenga marcapasos, que no tenga desfibriladores, dispositivos de estimulación cerebral profunda, que no tenga antecedentes convulsivos, ni que haya convulsionado alguna vez, el no consumo de las sustancias psicoactivas y que los resultados de los electroencefalogramas y las tomografías axiales, bueno, el TAC cerebral, nosotros lo hablamos así, que estén en resultados normales, ¿sí? ¿Qué es lo importante aquí? ¿Por qué lo menciono y por qué les digo que hay que tenerlo en cuenta? Porque resulta y pasa que la psiquiatra que trabaja conmigo, ella es la que hace como esa valoración exhaustiva, quien es la que revisa todo el historial clínico, el historial farmacológico, todos los exámenes. Resulta y pasa que ella lo ve hoy, pero por agendas o por autorizaciones o por demás, yo tengo que atender al paciente en un mes, 2 meses. Resulta que en ese tiempo al paciente de pronto le implantan un marcapasos y yo nunca me di cuenta. Eso puede llegar a generar consecuencias graves hasta la muerte incluso. Entonces siempre es importante una doble verificación, siempre que el paciente esté en condiciones aptas para poder recibir el tratamiento. Por otra parte, a tener en cuenta, entonces se hace un cálculo de umbral motor. ¿Qué significa esto? No sé si ustedes alguna vez han escuchado, no, yo tengo el umbral de dolor alto, bajito, no sé qué cuento. Nosotros también tenemos un umbral motor. ¿Qué significa esto? Nosotros posicionamos la bobina y con unos clics, por decirlo así, ahorita les muestro, nosotros hacemos movimientos involuntarios. Cuando el movimiento involuntario ya no exista, en ese momento es el umbral con el cual nosotros vamos a hacer la terapia, ¿sí? Es decir, como la intensidad, la frecuencia y demás, ¿sí? No podemos pasarnos sobre esto porque esto puede generar una convulsión, ¿vale? Estas aplicaciones de las escalas clínicas, digamos que más adelante las voy a mencionar el por qué menciono esto ahorita. Estas son las aplicaciones del primer encuentro con el paciente, son demasiado importantes, yo las aplico, porque ustedes pues en algún momento durante la presentación van a decir, no, pero pues, no sé, un auxiliar, un profesional de salud puede aplicar esta técnica, pero resulta y pasa que hay personal que no está capacitado para abordar a un paciente, que de pronto nos entre en crisis, ¿cierto? Que de pronto no sepan aplicar esto, porque pues esto a la larga son papeles, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Entonces es importante evaluar esto, es importante saber la puntuación, cómo se puntúa y demás. No sé si ustedes ya entraron en ese tema, pero pues a lo largo de la carrera se van a dar cuenta que esto va a tener unos valores y ahí ustedes identifican el paciente cómo se encuentra, ¿vale?
Entonces aquí, pues yo les hice ahí como unos videitos súper cortos para que ustedes más o menos tengan en cuenta cómo es en tiempo real el laboratorio, para qué sirve cada cosita y cómo funciona, ¿vale? Para que presten atención. Bueno, en caso tal de que no puedan, pues bueno, yo se los explico. Esa pantallita que ustedes ven allí, yo lo que hago es explicarles ese cuadrito que está ahí, es una calculadora de las medidas encefálicas que se tienen en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué les voy a explicar? Resulta y pasa que ese cuadrito o esa ventana grande que ustedes ven ahí, nosotros hacemos unas medidas encefálicas. ¿Cuáles? Son 3 medidas a las cuales nos van a dar el punto exacto, porque ustedes van a preguntarse, bueno, ¿yo cómo voy a saber cuál es el punto exacto para estimular al paciente? ¿Sí? Entonces se pone aquí, ¿en dónde lo pongo? ¿Sí? Ahorita la bobina, ¿cómo se pone? Entonces, esa calculadora a mí me está pidiendo 3 datos. Uno, la medición de Nación a Inion. Nación es acá entre la ceja y aquí en la curvatura del cerebro. ¿Sí? De trago a trago, que son de acá donde inicia como la parte del maxilar, ¿sí? De acá a acá. Y aquí en toda la mitad pues se hace como una especie de medición neutra, por decirlo así. En ese momento y con la circunferencia encefálica, nosotros nos dan como en un plano cartesiano, unos puntos exactos. En esos puntos nos dan 2 cositas. Uno es el punto para hacer el cálculo de umbral motor, que es lo que yo les mencionaba ahorita, y 2 es donde exactamente vamos a estimular. ¿Cómo se llama la parte para estimular exactamente? Se llama corteza prefrontal dorsolateral, sea derecha o sea izquierda. En caso de TOC, siempre se va a posicionar es aquí. Se llama el presma o en el vértex, que es lo que más o menos pues, yo explicaba aquí. Trata, pero no. Pero no. Bueno, como ustedes ven ahí, pues está la bobina de atrás, que es la bobina magnética, ella es la que envía los pulsos magnéticos como tal. ¿Cuál es el punto? Son 5 centímetros en todo, del centro hacia la parte de arribita, donde hace como la... Bueno, entonces, pues quería como dársele, estos videos son como la representación de lo que se hace en tiempo real en el laboratorio como tal, ¿sí? Entonces, después de tener este umbral, entonces nos vamos a donde la paciente, como ustedes ven, pues nosotros utilizamos como protección un gorrito como este y unos protectores auditivos, ¿sí? Porque resulta que se ha demostrado que en la estimulación, cuando no se protejan los oídos, puede generar hipoacusia a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces siempre es importante. En el gorrito entonces se hacen las muestras o los puntos exactos para poder hacer la estimulación, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Cada persona tiene su... Sí, cada uno tiene su... Sí, es distinto. Todas las medidas son distintas. Hipoacusia. Ajá. Eso es pérdida a lo largo del tiempo de la vida. Bueno, acá quería mostrarles que uno, pues es una sesión de terapia de estimulación con una paciente real que tenemos ahorita y las bobinas son distintas, las bobinas magnéticas, las que yo utilizo para los pacientes son distintas. Para depresión y ansiedad se utiliza esa bobina, es la bobina B70 y la otra es la B880, ¿sí? Son distintas, si ustedes las ven, una es un poquito más plana que la otra, esta es para hacer una estimulación un poco más profunda, ¿no? B880. ¿Listo? Aquí pues les estaba mostrando exactamente cómo suena, entonces voy a hacer una simulación yo misma. Entonces, para depresión, entonces, tiqui, 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 dura 37 minutos el protocolo de depresión. ¿Sí? Para ansiedad son solo 6 minutos según el protocolo, ¿vale? De pronto ustedes tendrán alguna pregunta de decirme, pero ¿se hace una terapia para depresión y otra para ansiedad? No, se puede hacer bilateral, ¿sí? Entonces se utilizan 6 minutos acá y 31 minutos en el otro lado, ¿vale? Según sea el protocolo. Y para TOC y adicciones, pues en este caso son TOC, el protocolo es solo de 19 minutos, ¿vale?
La doctora, la psiquiatra, ella es la que ordena y prescribe al paciente. Usualmente, los pacientes quienes entran en fase aguda, que son las terapias que son las que necesitamos para poder sacar al paciente adelante y pues disminuir la sintomatología. Para depresión son 30, para TOC pueden ser 20, pero también pueden ser las mismas 30. Después de que el paciente termina las 30, ustedes me van a preguntar, bueno, el paciente ustedes lo dejan ir, ¿qué pasa con el paciente? No, al paciente de cierta forma no hay que quitarles la terapia como de totazo, sino que hay que darle una fase de mantenimiento. ¿Cómo es esta fase de mantenimiento? Ya el paciente no viene a las 30 consecutivas, es decir, de lunes a viernes, que es como trabajamos allá. Viene 3 veces por semana, viene 2 veces por semana, una vez por semana, una cada 2 semanas, dependiendo de cómo esté el estado del paciente. Si se dan cuenta, yo lo menciono como de mayor a menor, de cierta forma, para mirar cómo es que el paciente me está reaccionando a las terapias, ¿sí? Como todo, hay riesgos, tanto farmacológico como para un dispositivo, siempre van a haber riesgos. ¿Cuáles son los riesgos aquí? Realmente los riesgos son leves, pero hay que prestarles atención. Entonces, está el dolor de cabeza, convulsión, aunque es muy bajo, creo que ya les había mencionado algo, aunque es algo también importante de mencionar, que la convulsión puede presentarse por algún fármaco, ¿sí? Por eso es que es importante que la doctora haga esa valoración exhaustiva del historial farmacológico que tiene el paciente. Hay un medicamento en especial que nosotros tenemos que prestarle atención cuando el paciente llega con y es el bupropión. ¿Sí? Este medicamento es el que puede llegar a generar o a darme un indicio para que el paciente pueda llegar a convulsionar. Sin embargo, en los 3 años que yo llevo de experiencia aquí con estos pacientes, ningún paciente ha convulsionado, ni ha tenido ningún síncope, ni se ha desmayado, ni nada. ¿Sí? Así esté tomando bupropión, pero de cierta forma el bupropión con la doctora, quien es la que se encarga, nosotros como psicólogos no simplemente es estar pendientes, ella es la que puede o reducir o puede de pronto suspenderlo o puede simplemente darle un cambio a otro medicamento, ¿vale? Ya lo había mencionado en la lista de chequeo, entonces no debe tener implantes metálicos ni dentro ni fuera, ni tatuajes, ni nada, ni fragmentos de bala, ni nada, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Incomodidad en el cuero cabelludo, sí. ¿Por qué? Porque cuando se envían los pulsos magnéticos, digamos que el músculo acá empieza a contraerse, ¿sí? Entonces esto hace como un tiqui, 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 tiqui. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que eso puede llegar a generar un poquito de molestia, ¿sí? Entonces, esa puede ser un riesgo, aunque si se dan cuenta, pues los riesgos son bastante leves. Y y no menos importante, puede llegar a generar un reporte de viraje de manía, ¿sí? Para pacientes con trastornos con bipolaridad. Ejemplo, llega el paciente. Nosotros como psicólogos, entonces, ¿qué hacemos para saber exactamente cómo puede llegar a dar un viraje de manía? El paciente viene triste, con su estado emocional plano, llanto incontrolable, no se le ve ánimo por ninguna parte, ¿sí? Entonces, resulta y pasa que al transcurrir la semana, resulta y pasa que el discurso del paciente empieza a ser acelerado, tengo energía, no, me acosté a las 7 de la mañana, yo nunca supe qué pasó, y empieza a decir, no, fui con mi mamá, le compré, le hice tan, y ustedes, ¿cómo así? Y no que el paciente inicialmente estaba en ese estado. Entonces, ahí hay que prestar atención, hay que hacer un recálculo de umbral motor y yo creo que espaciar las terapias, no se pueden hacer consecutivas hasta que el paciente vuelva a equilibrar su estado emocional, ¿vale? Es importantísimo eso. Como todo, chicos, ustedes saben que hay, pero no sirve esto. Sí, hay mitos y verdades sobre cualquier dispositivo, en esto también lo hay, y esto sobre todo porque hay, digamos, incluso colegas, tanto psiquiatras como psicólogos, no creen mucho en la efectividad de la estimulación. Todavía estamos en ese proceso de que podamos innovar y podamos entrar con la tecnología. Entonces, ¿cuáles son los mitos? Que si mejora la memoria, no la va a mejorar. Simplemente, cognitivamente, el paciente va a ser un poquito más funcional, ¿sí?
que recupere totalmente, no sé, que me vuelva más inteligente o que de pronto ¿cómo decirlo? Cambie mi personalidad. No va a pasar, ¿sí? Usted al hacer la estimulación magnética transcraneal, al contrario, usted se vuelve más funcional, ¿sí? Sus funciones cognitivas y ejecutivas van a empezar a mejorar, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, este video ustedes lo pueden ver en la página de la FCB. Nosotros hicimos estos videos exactamente para eso, para que ustedes los pudieran ver. Ahorita miramos si hay forma de conectarnos a la página. Bueno, me parece bastante importante y no sé si ustedes últimamente hayan escuchado que en el Hospital Internacional se hizo la primera cirugía de estimulación cerebral profunda. No sé si lo escucharon, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir, no, pero entonces es muy buena. Sí, sí, claro. Y va a servir para exactamente lo mismo, los mismos síntomas. Pero ¿qué pasa? Sí es importante saberlo porque nosotros podemos estar accediendo o algún familiar o alguien conocido puede llegar a estar accediendo a estas terapias, ¿sí? ¿Qué pasa con la estimulación cerebral profunda? Ustedes me van a decir, pero bueno, para yo dejar de ir mejor todos los días, mejor me hago, sí, usted lo puede hacer, no tenemos ningún problema, pero ¿qué pasa? Uno, esta es una técnica invasiva, la estimulación no es invasiva, ¿sí? Hay posibles complicaciones, ¿por qué? Porque hay infecciones, puede que el estimulador lo rechace el organismo, entonces hay que estar periódicamente mirando qué es lo que pasa con el estimulador, si sí está generando el efecto que queremos que genere en la persona. Es altamente costoso, ¿por qué? Porque necesitamos la revisión en junta médica con todos los especialistas, eso cuesta. Las salas de cirugía, el quirófano, el anestesiólogo, el electrodo mismo, ¿sí? El estimulador mismo, todo eso va a generar un alto costo y es probable que eso vaya a llegar a demorarse. Entonces, la estimulación magnética pues va a variar el costo, más o menos si alguien de pronto diga, no, yo me lo quiero hacer particular, ¿cuánto vale una sesión? Está entre 300 y 500.000 pesos, ¿sí? Pero, ¿qué es como el plus que tiene de pronto esto? Que esto está dentro del POS. ¿Qué significa? Que nosotros podemos acceder por medio de la EPS o por las prepagadas, que es lo que estamos nosotros haciendo ahorita, ¿vale? Y eso pues va a generar distintos costos. El tratamiento es a largo plazo, el de estimulación, ¿sí? Hay que mirar exactamente que los electrodos estén bien implantados, que no vayan a generar de pronto que se incruste y que eso nos vaya a generar un efecto al contrario, ¿sí? En vez de mejorar, vamos a generarle como algo de más. Y aquí pues son sesiones más cortas. Entonces ya les había mencionado la sesión de estimulación de depresión, 37 minutos, ansiedad 6 minutos y TOC 19 minutos, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a mirar entre las dos, pues podríamos intentar esta parte que es un poco más accesible para mí, o para mi familiar, o para mi conocido. Yo lo puedo intentar, puedo hacer toda la gestión, y pues yo puedo entonces decidir si definitivamente esto me funciona, entonces pues voy a querer hacerme una junta médica y exactamente pues yo quiero que me implanten esos electrodos, ¿vale? Ahora entrando en nuestra profesión, que es bastante importante, para mí, que yo llevo ya en experiencia y se los cuento y se los comento, es importante tener estos, para mí, son pilares fundamentales como rol del psicólogo al momento de la estimulación, ¿sí? Escucha activa, la empatía, comunicación asertiva, psicoterapia en caso de crisis, porque sí pasa y sí ocurre, y la orientación en la terapia. Cuando la doctora Ligia, quien es la psiquiatra, ella a mí me dice, Paola, ya tenemos un paciente, ¿sí? Ya ha hecho toda la situación de la valoración, ha hecho todo debidamente, me dice, el paciente es apto para la terapia. ¿Qué hago yo? Uno, ayudarle a revisar los exámenes, la doble verificación que les comentaba, y tres, hacer como un rapport, ¿sí? El encuadre con el paciente. Resulta y pasa que el paciente se va a encontrar conmigo todos los días,
¿sí? La doctora, ella me supervisa, de cierta forma tiene que mirar a sus pacientes, pero ella es la que me deja con el paciente, ¿sí? El paciente a veces llega con crisis de ansiedad, ataques de pánico, ¿sí? Paciente que no se quiera quedar quieto en la silla, como ustedes ven ahí, entonces empieza a quererse mover, no, me siento mal, estoy perdiendo la respiración, ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí es donde nosotros intervenimos, ¿sí? Ustedes me van a decir, como se los decía ahora, ¿un auxiliar lo puede hacer? ¿Un profesional de la salud lo puede hacer? Claro, lo puede hacer. Pero ¿qué hay de nosotros el abordar esas crisis? ¿Qué hacemos nosotros como psicólogos para poder que el paciente esté tranquilo? ¿Sí? Usualmente yo al paciente no lo atiendo. Si entra en crisis, primero doy pausa a la terapia para que el paciente pues, pueda ser un poco más receptivo emocional al momento de la terapia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Hagamos una terapia de respiración, una técnica de respiración, ¿sí? Miremos qué es lo que pasa, abordemos el ataque de pánico, y ya cuando el paciente esté, digamos que tranquilo, ya podemos darle continuidad a la terapia, ¿listo? Entonces, escucha activa, siempre es importante que el paciente tenga confianza en ustedes, ¿sí? Porque de cierta forma, imagínense ustedes 37 minutos todos los días y que el paciente no los quiera ni ver, ¿sí? Entonces, de cierta forma, pues va a ser un poco incómodo tanto para él como para ustedes y pues también ustedes están trabajando para una institución, entonces imagínense lo que va a salir diciendo el paciente. No, pues, ¿qué voy? Me siento 37 minutos allá y ese aparato pues hace sus cosas, pero ni sé, ni supe. Entonces, la empatía con el paciente, comunicación asertiva, tener cuidado con lo que se le dice al paciente. Son pacientes que llegan prácticamente como con su última esperanza de tratamiento, entonces es importante que nosotros sepamos decir las cosas y sepamos abordar las crisis que tengan los pacientes, la psicoterapia en caso tal, y la orientación en la terapia, pues darles como todas las, aclararle dudas, exactamente qué sienten, qué no sienten, que el paciente se sienta cómodo con ustedes y con la terapia, ¿vale? Esto para mí son como los pilares que tiene el psicólogo en la terapia. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Yo les mencionaba ahorita como unas escalas, ¿sí? ¿Cuál es nuestra primera función? Evalúa y selecciona a los pacientes. La selección de los pacientes en sí se hacen junto con la psiquiatra, ¿cierto? La evaluación y la monitorización de la evolución clínica, ¿cómo lo hago yo? Aplico esas escalas que yo les mencioné, que es el EQ5D, no sé si ustedes la han visto ya, no sé si los... ¿No? Listo. Cuando ustedes lo vean, van a entrar a familiarizarse un poquito más. Hay muchas escalas que se pueden aplicar. Yo hago como una especie de informe. ¿Cómo hago el informe? El informe se hace en el día 1 o el día 0, como yo lo menciono, ¿sí? Aplico y esto me da un valor. A ese valor yo vuelvo y hago nuevamente unas escalas al día 15 o a la terapia número 15. Y cuando se hace eso, a mí me va a mostrar exactamente cómo se encuentra el paciente. Entonces, pasa que el paciente llega, o sea, con una puntuación de 40, 50, que es demasiado alto, una depresión severa, ¿sí? Y resulta y pasa que durante lo que yo estoy haciendo más la terapia de estimulación, a mí el paciente me hace de pronto, no sé, una depresión moderada o leve quizás. Entonces, en ese momento yo digo, ok, me está funcionando, vamos a continuar con la terapia. Resulta que si el paciente sigue con esos mismos síntomas y sigue con el mismo trastorno bastante elevado, nosotros entramos con la doctora a mirar fármacos, entramos a mirar si hacemos un recálculo de umbral motor, ¿sí? Miramos si hacemos, no sé, bilateral o reforzamos aquí o reforzamos allá. La idea es que el paciente no se nos vaya y que siga pues con los síntomas exactamente, ¿sí? Y luego se hace al finalizar, al día 30 o a la terapia número 30, se vuelven a aplicar esas mismas escalas. Ese es el informe que yo hago, ¿sí? Entonces se hace un paralelo comparativo del día 0 al día 30 de cómo el paciente ingresó y cómo finalizaron esas 30 terapias. Vuelvo y les digo, el paciente no se va. En el día 30 el paciente no se va, el paciente sigue con la fase de mantenimiento, que es cuando seguimos nosotros haciendo como las 3 por semana, o si el paciente definitivamente no responde, hay que mirar si hay que hacer algún cambio de fármaco, pero eso, pues, eso lo hace la psiquiatra, ¿sí? Brindar el acompañamiento terapéutico, eso ya se los mencioné. ¿Favorece la adherencia al tratamiento? Sí. Hay estudios y evidencias científicas que demuestran que la estimulación combinada con la terapia o la terapia cognitivo-conductual, que es la que se maneja,
esa funciona y hay prácticamente una disminución significativa de los síntomas como tal de depresión y ansiedad y de TOC, ¿vale? Quería traerles esto a colación y es que hay muchos artículos que puedan llegar ustedes a revisar y a mirar que sí definitivamente la terapia en simultáneo con una psicoterapia funciona. ¿Sí? El paciente prácticamente entra en remisión de síntomas. ¿Qué significa esto? Que el paciente prácticamente que si tiene síntomas serán muy leves y ya el paciente es consciente de cómo abordar él mismo generando sus propias estrategias para poder salir adelante de esa depresión o de esa ansiedad o de esa crisis en la que siempre le da. ¿Listo? No sé si ustedes quieren tomarle foto a eso, después revisar el artículo, no sé. Este es uno de los muchos, ¿no? Pero pues este es uno de los que más evidencia científica tiene en cuanto a mejoría de síntomas. ¿Listo? Bueno, ahora pues tengo ahí unos testimonios. Bueno, son 2 pacientes actualmente, los pacientes ya están en remisión, ¿sí? Si se dan cuenta, nos puede dar en cualquier edad, eso no hay ningún que me dio en 40, 20, no, que me dio en 10, no desde siempre, desde que puede genéticamente presentarse en los síntomas, sí, que puede presentarse por algún trauma, por algún episodio traumático que uno haya sufrido, sí. Entonces, pues son 2 casos, él es trastorno de ansiedad generalizado, el de 40 años y es abogado, el de 20 años estudiante, él tiene trastorno bipolar 2. ¿Sí? Y pues este era un caso muy chévere que quería que escucharan, él es psicólogo, pero él está en función de paciente. Entonces me parece chévere que pues ojalá lo puedan. Yo lo tengo ahí en el celular, no sé cómo lo vamos a hacer. No sé si se pueda. Bueno, él es psicólogo, él ahorita está conmigo en aplicación de los... Ah, pero entonces esto, yo salí, sí. Yo me salí. Profesión y tengo 34 años de profesión y tengo 34 años de edad. Soy paciente en este momento de terapia de estimulación magnética transcraneal desde hace mucho tiempo, prácticamente la mitad del transcurso de mi vida. He tenido que manejar un trastorno ansioso y depresivo mayor que en muchas ocasiones me ha dificultado, me ha generado grandes dificultades pues, para el desenvolvimiento y desarrollo de mi vida. Conocí el tema y la técnica de estimulación magnética transcraneal hace aproximadamente un año, puesto que tuve una crisis bastante severa que me incapacitó de manera sorprendente y eso me obligó a tener que buscar ayuda y a tener que recurrir a la investigación y a la indagación profunda pues, para encontrar esta nueva modalidad de tratamiento. Afortunadamente conocí a la doctora Ligia Rueda y a la doctora Paola Gómez, psiquiatra y psicóloga respectivamente, quienes son las encargadas pues, de generar ese tratamiento y de aplicar ese tratamiento en los diferentes pacientes en el Hospital Internacional. Hablando un poco de la terapia, me parece una técnica bastante innovadora, puesto que dentro de lo que entiendo y conozco, estas ondas magnéticas que genera el equipo logran penetrar a estructuras cerebrales profundas relacionadas con los sentimientos o las emociones que se experimentan en los diferentes trastornos psiquiátricos, logrando que pues, las neuronas generen una nueva adaptación y también diferentes y nuevos mecanismos, y pues de esta manera se mejore bastante la sintomatología que uno presenta. Hablando un poco del rol del psicólogo en medio del proceso, me parece que es un profesional que es necesario y fundamental, puesto que es como el primer puente o el puente que uno encuentra constantemente para pues, poder canalizar el proceso.
Como todos sabemos, los trastornos mentales son bastante complejos y hay momentos en los que se tienen bajadas y subidas, y qué mejor que una persona entrenada en el área y con conocimiento acerca de neurociencias que pueda estar con uno acompañándolo durante el proceso. Y efectivamente, la doctora Paula, como psicóloga, pues se ha convertido en mi caso personal como esa profesional que siempre está de primera mano, a quien yo puedo manifestarle mis diferentes preocupaciones, mis diferentes necesidades, a quien puedo tener ante algunas pequeñas crisis que se han presentado durante el proceso, y pues también lograr procesos importantes de catarsis que me parece que ayudan bastante a liberar y a generar como una mejor y mayor adaptación con el proceso. Entonces, como técnica y el psicólogo como un rol fundamental en el proceso, me parece que es una gran opción y una gran alternativa para las personas que sufrimos de diversos trastornos a nivel de salud mental. Gracias y buen día. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, lástima que pues no se haya proyectado, pero pues ustedes ven ahí al paciente, él es psicólogo, ¿no? Entonces, qué mejor que una opinión de un profesional de nuestra misma profesión, por decirlo así, que nos dé el punto de vista de cómo él se ha visto beneficiado tomando estas terapias de estimulación, y pues él de cierta forma también sabiendo que siendo psicólogo, ustedes van a decir y van a tener el estigma de, pero usted es psicólogo, usted puede tratarse, usted puede hacer sus cosas y no sé qué, bueno, muchas cosas pasan y eso ustedes lo van a vivir después, pero miren que a veces uno solo no es capaz, ¿sí? Siendo psicólogo y teniendo muchas herramientas a la mano, y cuando uno necesita decir, espere, yo necesito ayuda profesional, así yo sea el experto en la materia, pues es necesario acudir a otro tipo de tratamientos, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, señora. ¿Podría llegar a reemplazar o a complementar los tratamientos farmacológicos? Yo creería que no reemplaza porque es una terapia combinada, ¿sí? De cierta forma, los fármacos hacen su función, ¿sí? De pronto, sí te puedo llegar a decir que haciéndolo en paralelo, la disminución del fármaco puede ocurrir. No te puedo decir, porque pues quizás yo no sea la experta en la parte farmacológica, pero sí de pronto puede llegar a que disminuya, si estás tomando tantos miligramos en este fármaco, entonces puede disminuir, ya que pues tú puedes abordar tu crisis o tu situación un poco mejor, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta que surja? Señora, espérame, ellos escuchan. Tú habías nombrado algo sobre síncope. Una persona con disautonomía o con un presión puede asistir. Sí puede, porque es que el presíncope o el síncope, digamos que sí ocurre mientras no sea recurrente, ¿no? También, porque si es muy seguido, porque los síncopes pueden ocurrir de manera súbita, ¿sí? Entonces, sí puede presentarse, de cierta forma nosotros tenemos que estar muy de frente o muy pendientes, hay que revisar el caso, si realmente si es apto o no, pero sí puede, sí hay pacientes que han presentado síncope y han estado en terapia. Sí, señora. ¿Alguna otra cosa, señora? Sí, porque te escuchen los. ¿Esa tecnología hace cuánto se está utilizando? En el hospital como tal ya llevamos 10 años, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, según la línea del tiempo, desde 1980 pues se ha venido generando eso. Lo que pasa es que no ha tenido como tanta relevancia por el estigma de un fármaco me sirve más que un tratamiento no convencional. Si tú me preguntas en la experiencia que yo llevo y con la doctora Ligia, que es la psiquiatra, sí ha funcionado, porque incluso hay pacientes que han dejado de tomar los medicamentos, ¿sí? Entonces sí funciona.
sí ha tenido resultados, digamos que entre un 50 a un 70% con terapia combinada sí funciona. Señora. Mira, acá hay otro ¿Esto es? micrófono que lo pueden. No, sí, es con esto, no hay problema. En la parte de los riesgos dice que genera incomodidad en el cuero cabelludo, Sí. ¿sí? Tiende también, digamos, a caerse. No. O, ¿no? No, la incomodidad es más bien de la parte muscular, ¿sí? Porque como son clics, lo que genera, Sí. o sea, los clics, digo yo, es al sonido, pero en realidad son ondas magnéticas que penetran. Esto lo único que hace es como una contracción, como cuando ustedes van al gimnasio por primera vez o hacen una caminata larga, ustedes quedan cansados. Entonces, esa es la incomodidad, esa es como la molestia. Ah, También, o sea, ¿qué tipo de, como de ondas, digamos, usan? O sea, como el funcionamiento de la máquina. O sea, como, Son, exacto, o sea, como, estos son hertz, lo que se envían al cerebro, ¿no? Ustedes saben que nosotros en el cerebro pues tenemos la sinapsis y todo eso es un campo magnético, ¿no? Entonces, pues de magnetismo a magnetismo, pues de cierta forma va a generar una función según la necesidad del paciente, ¿sí? Según el trastorno que se tenga. ¿Algo más? No supe cuál era. Usted nos decía de que uno de los aspectos que se tiene que tener en cuenta es si la persona es consumidora de sustancias psicoactivas o no. Y también que esto pues ayuda al tratamiento de adicciones, aunque ahorita no tenga ningún caso activo. ¿Qué tipo de adicciones están trabajando? Bueno, ahorita lo que les comentaba, pues no tenemos ni siquiera el primer paciente con adicciones, pero las adicciones enfocadas como tal para este tratamiento son cocaína, metilsantinas, que creo que es el café y el té, si no estoy mal, los que son adictos al café, y si no estoy mal, las anfetaminas. Esas son las adicciones. No. ¿Se identificó alguna relación entre la plasticidad cerebral y los efectos de la estimulación transcraneal? ¿Sé qué, perdón? Como que se ha identificado alguna relación entre la plasticidad del cerebral y los efectos de la estimulación transcraneal. Sí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Sí, entre lo simultáneo, la terapia cognitivo-conductual, y hay una nueva que es la neurofeedback. Esas son las terapias que se hacen combinadas con la estimulación para la plasticidad y la receptividad emocional. ¿Vale? ¿Alguien más? Has mencionado por aquí entre riesgos no tener implantes dentro o fuera de la cabeza. ¿A qué te refieres con implantes? Digamos lo que yo les decía, de pronto los fragmentos de bala, de pronto algunos tatuajes que se implantan, no sé si ustedes han visto esas balines, esos, no sé cómo se le menciona, esos balines que se implantan, o que de pronto tengan incluso lo de la estimulación cerebral profunda, que son electrodos metálicos también. De pronto el marcapasos, ¿sí? Es algo que tampoco se puede generar, ¿sí? En cuanto a la cabeza es más bien eso. Y los retenedores. No hay ningún problema porque es que no estamos tratando la parte maxilar, sino la parte del cerebro. ¿Y qué pasa con la gente que tiene esos implantes metálicos en la cabeza? No se podría hacer la estimulación. No penetraría. Claro, podría generar hasta la muerte, porque eso podría llegar a desconfigurar o incluso puede llegar a incrustar o hacer un cortocircuito adentro. ¿Sí? Porque yo le estoy enviando algo distinto al cerebro. ¿Perdona? Si la persona lo necesita, no podría acceder a la estimulación. Entonces ahí tendríamos que mirar de pronto otro tipo de tratamiento. ¿Sí? De pronto manejar la parte farmacológica. O el retiro del mismo, ¿sí? Pero pues yo creo que pues cuando uno accede a algo quirúrgicamente, pues no creo que uno quiera, ay, no, me lo quito. Bueno. ¿Alguien más? Señora. Hola, buenas tardes. Señora. Pues podríamos mirar, ¿sí? Por eso les digo que, o sea, la convulsión puede ser baja
y no tendría que haber convulsionado o algún antecedente y eso porque podría ser un criterio de exclusión. Pero si en alguna vez convulsionó, podríamos mirar con los exámenes, el electro. Y todos salieron bien. Podría ser el Sí, se podría hacer. Sin embargo, no obstante, sería bueno saber que alguna vez convulsiona, porque puede que esto sea algo, un impacto de cierta forma y eso pueda regresar a una convulsión. ¿Sí? Esa no es agresiva. Sí. Sí. No, hemos visto que solamente es como con ese. Por eso siempre hay que revisar bien la parte farmacológica. Porque de todas formas, si está tomando el bupropión, que es en este caso puntual, si hay que mirar si hacemos un lavado, por decirlo así, o suspenderle para poderle reemplazar ese fármaco. Perdón. ¿Cómo identifican ustedes, profesionales, que un paciente se puede beneficiar de esa terapia y no de otras alternativas terapéuticas? Lo que yo les decía inicialmente, ¿sí? Nosotros entramos a mirar cómo inicia el paciente, ¿sí? Cómo inicia el paciente, cómo evoluciona el paciente, si en definitiva el paciente no nos mejora, si los síntomas siguen igual o peor, en ese caso podemos, o que el paciente diga, no, esto a mí no me está funcionando y estoy es como perdiendo el tiempo, entonces ahí con la psiquiatra, pues ahí se mira el tratamiento. Entonces sigamos con el tratamiento convencional, que es el tratamiento farmacológico, ¿sí? Nosotros, pues, como profesionales les estamos brindando esta terapia y lo que les digo, nosotros no dejamos ir al paciente así como así, sino que buscamos más alternativas o que el fármaco y la estimulación junto con la psicoterapia hagan esos tres como una terapia potencial para que la sintomatología disminuya, ¿sí? Pero pues eso es algo que se puede hablar con el psiquiatra y que podemos, por el informe que yo les digo de las escalas y el discurso que tengamos con el paciente, ahí se podría mirar si beneficia o no. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta que esto es un tratamiento altamente costoso, pues, y pues igual las EPS ya lo tienen, ¿cuáles son los criterios para que la persona acceda a esta estimulación? Porque pues no todo el que tiene depresión y ansiedad puede acceder a la estimulación, ya hay unos criterios, ¿no? Digamos que los criterios, uno, que el paciente tenga un diagnóstico, ¿sí? Dos, que el paciente haya hecho resistencia a algún antidepresivo, ¿sí? Es decir, el paciente es nuevo, entonces ustedes van a decir, bueno, si es nuevo, ¿cómo vamos a hacer si sabemos si es resistente o no? Pues al paciente se da una espera según la valoración psiquiátrica, entonces el paciente llega, sí, tiene diagnóstico, un segundo encuentro con la doctora, entonces sí, definitivamente confirmo diagnóstico, ¿sí? Después de eso ella entra en ese cuadro de enviarle algún antidepresivo, entonces un ejemplo, voy a enviarle 10 miligramos de sertralina, ejemplo, ¿sí? Entonces yo envío sertralina, resulta que el paciente entra a hacer unas reacciones, no, que me da taquicardia, no, que resulta que me da sudoración, temblores, y me pongo mal. En ese momento ya sabemos que está siendo resistente. ¿Cuánto tiempo esperamos? Más o menos un mes, ¿sí? Y lo otro, hay otra opción, es que el paciente no quiera tomar ningún antidepresivo. Entonces, en ese momento, y que tenga diagnóstico, en ese momento el paciente puede ser apto para la terapia. ¿Sí? Esos serían como los criterios principales para poder acceder. Pero vuelvo y les digo, todo esto es conjunto a la psiquiatra. Ella es la que mira toda la parte farmacológica y de cierta forma pues son pacientes de ella. Entonces yo lo que hago es como captar los pacientes y poder brindarles pues toda la orientación de cómo es la terapia e integrar la labor que yo hago para el paciente junto con la terapia de estimulación. La doctora Lady
Señora. ¿Y? ¿Nos puedes repetir el nombre de la otra terapia? Estimulación profunda. La estimulación cerebral profunda, ¿sí? Y la estimulación magnética transcranial, que es la que estamos explicando. La doctora Lady va a hablar. Sí, ella, pues ya escribió la pregunta en el chat. Pero No sé si deseas hablar, doctora Lady. Hola, muy buenas tardes, gracias. Es que he tenido intermitencia en la conferencia, pero quisiera saber si esta terapia la podemos aplicar a personas que tienen trastornos del aprendizaje. Podríamos mirar, sin embargo, pues nosotros, lo que yo les decía de pronto, y no se pudo mencionar lo de los mitos, es lo de la parte cognitiva, ¿sí? Podríamos mirar qué historial clínico tiene el paciente para poder aplicar, pero si no, tendríamos que mirar exhaustivamente cómo se encuentra el paciente para saber si aplica o no aplica. ¿Y todavía no hay estudios con trastornos de aprendizaje? No, no. Ahí se manejan, inicialmente la terapia se estaba manejando para Parkinson, rehabilitación de pacientes post-ACV y toda la parte psiquiátrica, que es lo de la parte de depresión, ansiedad y TOC. ¿Alguien más tiene preguntas de los egresados? No sé si tengan alguna otra duda, con mucho gusto. Señora. No, el paciente no genera dependencia. No, por lo que yo les digo, ¿sí? Digamos que el paciente entra en esa fase aguda, después entra en una fase de mantenimiento y de cierta forma, pues nosotros vamos evaluando cómo está el estado del paciente. Entonces, fase aguda, paciente prácticamente le bajaron los síntomas, ¿sí? La calidad de vida ha mejorado, el sueño se ha regulado. Entonces, de a poquito se va quitando. Si el paciente vemos que vuelve y recae, nuevamente volvemos a no 3 veces, sino 4 veces por semana, de forma de que el paciente cuando ya llegue al final, que es la que yo les digo que puede llegar a 1 vez por semana, ya el paciente sea consciente de que puede salir de esas crisis, de esos síntomas, ¿sí? Pero siempre es importante que el paciente no deje sus controles con psiquiatría, es importante que si está tomando algún medicamento, sea juicioso con la toma de esos medicamentos. Y por supuesto, que pueda combinar esta terapia con psicología. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pues sería, ustedes como personal médico en ese aspecto, ¿cómo se verían o cómo ven el progreso de este tratamiento a lo largo de unos 10 años? ¿Mejoraría o quedaría igual? Bueno, realmente esto es, pues no te podría dar como un punto exacto, un porcentaje exacto. Sin embargo, sí se ha visto por medio de las evidencias científicas, y yo lo puedo decir también como profesional de frente a la terapia, que entre el 50 y el 70% con terapia combinada ha funcionado, ¿sí? En unos 10 años asumo que van a haber estimuladores de protocolos muchísimo más avanzados, ¿sí? Ahorita hay un protocolo que se llama el TheraBurst, que se manejan solamente, es una terapia como bastante potente, por decirlo así, y son solamente 3 minutos, ¿sí? Y son como 5 terapias al día, ¿sí? Son 3 minutos por 5 terapias al día más o menos. Y eso sale, pues el paciente en realidad sale rápido de la crisis, ¿sí? Pero pues son estudios. No, porque por eso es que se hace corto y se hace rápido, ¿sí? Es un tratamiento rápido. No, pues realmente no va a generar. Pero vuelvo y les digo, esos son los riesgos que uno de pronto se enfrenta al momento de aplicar la terapia. Pues recuerden que uno como psicólogo, y pues ahorita con esta terapia que es bastante innovadora, pues uno debe dar como ese granito de arena. Y lo que yo siempre digo, para mí fue algo novedoso
trabajar en esto, porque si ustedes salen al campo laboral es probable que ustedes salgan a hacer consulta particular, a hacer consulta por EPS, a hacer organizacionales, a hacer sociales, pero digamos en esta rama pues uno no ve, exactamente, uno no se proyecta de que, ok, esto yo lo puedo hacer, no lo sabía. Entonces, pues, de cierta forma, mira que uno da ese granito de arena y aporta a la ciencia incluso para poder hacer algo distinto y salirnos como del corte de ser psicólogo, bueno, siéntese, hablemos, ay, bueno, no. ¿Sí? Entonces son bastantes ramas a las cuales uno puede hacerse, incluso las partes investigativas también uno puede acceder. Entonces, pues, muchísimas gracias por su atención, por su comprensión, por las preguntas también, pues esto es algo novedoso también al sistema, por decirlo así, y ya, muchísimas gracias. La última. Bueno, Quería ok. profe, hay un QR que yo les quiero mostrar ahí, por si ustedes quieren acceder y mirar, es la página del HIC, ¿sí? Para que ustedes lo escaneen y ustedes revisen, ahí está el paso a paso de cómo podríamos llegar a algún conocido o algún familiar, poder acceder como en el campo. Bueno, agradecerle a la doctora Jenny Paola. ¿Con ese? Aquí ustedes pueden escanear ese código y pueden revisar exactamente que ahí están el paso a paso de cómo todo lo que yo les dije pueden acceder. Y hay videitos también, ¿no? Sí, hay videos. Hay videitos. Bueno, pues agradecerle a la doctora Jenny Paola. Ella es egresada de esta institución educativa, al igual que las personas que están conectadas. Pues como estamos en contacto con Jenny, ella fue estudiante mía, yo la quise traer a la clase de neurociencias de segundo semestre, estos son mis estudiantes de neurociencias, y pues de una vez hicimos el vínculo con egresados, que sabemos que no le pudimos brindar de pronto esta información mientras estuvieron con nosotros, entonces para que la tengan de primera mano. Entonces, pues muchas gracias. Quisiera saber si alguno de los egresados quiere hablar, decir algo. Aquí escribieron que escribió la psicóloga Lady, muchas gracias por esta maravillosa charla. Y preguntan que cuándo es la siguiente. Invitadísimos al Día del Psicólogo. El 10 de noviembre tenemos Día del Psicólogo. Sí. Vamos a tener diferentes actividades. Creo que ya ustedes les estarán enviando. Sí, estaremos enviando el Bueno, muchas gracias a los egresados por su participación. Extendemos el reconocimiento a todos los participantes por su asistencia. Con esto damos por finalizada oficialmente la sesión y procedemos al cierre de la grabación. Y ya en un momento les envío el link para los que están interesados. Ya sé cómo. ¿Cómo desconectamos acá para...? Hacer el llamado a lista. ¿Qué les pareció la charla? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Bueno, como decía ahí, estas son nuevas tendencias en neurociencia. Gracias, neurociencia. Pero esto es lo último. ¿Cierto? Entonces, y pues ya que teníamos